Muy buenas noches, nuevamente desde el programa Voz Tango. Les habla Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín, Colombia. Como siempre, con invitados muy especiales. Hoy tenemos a Ari Salgado. Buenas noches, Ari. Hola, buenas noches, Nora. Buenas noches a todos. Bienvenida al programa y Gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación. gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Ari nació en Ciudad de México, vive en Guanajuato, en una parte que se llama León, León, la ciudad, sí. la ciudad de León. Sí. Ella estudió comercio exterior y Mm. aduanas y también estudió negocios internacionales. Se inició en el tango en el 2018, pero influenciada por otra actividad de un poquito antes. Ella nos va a contar un poquito sobre eso. Entonces, empecemos a conocerla más a fondo y que ella misma nos vaya contando cómo llegó a este maravilloso mundo del tango. Entonces, primero preguntémosle, ¿qué es para Ari el tango? Bueno, para mí ha llegado a ser todo un estilo de vida. Es algo que llegó a mi vida para cambiarla para bien. Entonces yo creo que el tango es es para mí ha sido como algo que ha transformado, ¿no? Algo que transforma, eso, en un estilo de vida, ¿no? Algo diferente, a todos nos llegan diferentes momentos, por diferentes medios, entonces es una cultura que transforma para mí, o sea, ha sido un cambio total. Bueno, Sí, ¿desde cuándo está Ari en el tango? Ella nos contaba que desde el 2018 sí. empezó la vida del tango. Cuéntenos cómo llega al tango. Bueno, yo llego por medio de mi papá, que es quien realmente él me involucra en esto del tango, ¿no? En el año, un año previo al 2018, por medio de una comida familiar que yo le organicé, yo conozco a los amigos de mi papá, y resulta que estos amigos son del tango, ¿no? Que él me pide como invitar a algunos amigos y realmente en ese momento nos enteramos que mi papá bailaba tango, porque mi papá ya tenía 2 años bailando tango. Como mis padres pues son separados, entonces mi papá pues como parte de sus actividades que él empezó a descubrir, pues él descubrió el tango, ¿no? Llegó al tango y en ese momento, cuando yo conozco a los amigos de él, es que nosotros sabemos, ahora sí que él ya bailaba, ¿no? Entonces, a partir de ello, no es hasta sino al siguiente año que yo me involucro a raíz de una situación personal que yo estaba atravesando en ese momento. Dolorosa para mí, una transición. Entonces mi papá me invita a una milonga, en una ciudad cerca, que se llama San Luis Potosí, cerca de nuestra ciudad. Y ahí es donde tengo como mi encuentro inicial, ¿no? Con el tango, con ese abrazo, me encuentro con otras personas que ya lo bailaban y entonces ahí me sentí como acogida y me sentí como muy apapachada en ese momento, ¿no? Por la situación. Y bueno, pero ahí realmente es en donde yo me engancho con el tango. Entonces, a partir de ese año, que fue inicios de 2018, este, yo empiezo a tomar clases de tango y ahí conozco a un compañero, que nos hicimos muy amigos y que él iba iniciando igual que yo y empezamos ahora sí que explorar, ¿no? Este nuevo mundo del tango ahí juntos en clase y todo eso. En ese mismo año, en mayo, te estoy hablando que esto ocurre a inicios de año como febrero, marzo, y en ese mismo año del 2018, este, se viene la segunda edición del Festival, eh, Internacional Bajío Tango, que se hace en la ciudad de León.
Entonces, era su segundo año, pero después se convirtió en uno de los principales, si no es que el principal festival en México, ¿no? De tango. Entonces, para esta edición, para esta segunda edición, este, organizan la primera edición de un campeonato, en donde abren como dos categorías, la amateur y la categoría de profesionales. Entonces, en esta categoría de profesionales, eh, era un grupo grande porque realmente a este festival viajaba gente de todo el país, de México, y aparte también gente que de pronto llegaba también ahí algunos extranjeros, ¿no? Pero el festival era principalmente para la gente de México. Entonces se abre este campeonato, esta convocatoria, y entonces a mi compañero y a mí, que empezábamos a bailar, nos invitan a participar en la categoría amateur, ¿no? Entonces, pues nosotros bien ahí aventados, pues ahí vamos, ¿no? A inscribirnos y todo. Entonces empezamos un proceso de preparación previo a la competencia, en donde prácticamente todos los días bailábamos tango. O sea, nos involucramos así de lleno, o De sea, lleno. era todo el tiempo, ¿no? Excelente, Dedicarnos a eso, bueno, bailar, ¿no? Y excelente. practicar. A ver, mencionaste que es un campeonato que se hacía Ujú, prácticamente para todo México. ujú, sí, ¿Cómo es esa cultura del tango en México? sí. Pues yo la verdad, cuando yo empecé o cuando yo escuché la primera vez tango, yo no me imaginaba toda la gente que había en México que bailaba tango, ¿no? Sabía que el tango, era pues argentino, pero nunca había tenido como un contacto con esa cultura, ¿no? Del tango. Entonces, yo no me imaginaba eso, ¿no? Que hubiera tanta gente en México que bailara tango, ¿no? Entonces, cuando realmente pasa todo esto que me empiezo a involucrar, cuando empiezo a bailar, este, yo empiezo a conocer ya no solo gente, bueno, cuando yo empiezo a querer más del tango, pues empiezo a buscar, obviamente, también, ya no solo en mi ciudad, sino en otras ciudades que yo empezaba a escuchar o había otros eventos que se organizaban como festivales, milongas, aniversarios, o sea, celebraciones, todo eso, relacionados con el tango, y entonces empiezo en esa búsqueda, pues empiezo como a expandir un poco mi visión, ¿no? ¿Dónde más hay tango, no? Entonces empiezo a conocer y a viajar también. Empiezo por ciudades que quedan cerca de León, que es la ciudad de Querétaro, San Luis Potosí, o la misma Ciudad de México, ¿no? Que nos queda ahí como a 4 horas de la ciudad de León. Entonces, yo empiezo como a expandir y empiezo a buscar. Y empiezo entonces a toparme con estas comunidades en donde ya había gente que se dedicaba a eso. O sea, gente ya, yo jamás me imaginé que hubiera gente en México que viviera del tango, ¿no? Que se dedicara a esto ya como una profesión. Es que en verdad es como una profesión. Entonces empiezo a conocer maestros que ya habían trabajado y habían en una comunidad y ya había una comunidad ya formada. Entonces yo empiezo a ver realmente y a dimensionar pues todo lo que es esta cultura del tango en México, ¿no? Empiezo como también como a leer un poco más o como a platicar con personas que ya están involucradas en el tango, también así como tú, esta labor, como indagar un poquito más, pero ¿cómo empezaste, no? ¿Cómo fue? Entonces, todo mundo y le llega el tango en el momento, ¿no? Así En el es. momento preciso, por X o Y situación, pero a todos nos llega en diferentes formas, ¿no? Entonces, el platicar e involucrarme con esto, yo empiezo a descubrir realmente eh, cómo la cultura del tango en mi país, o sea, en México,
ya ha sido adoptada por una gran comunidad en todo México, ¿sí? ¿Cuántas veces ha venido Ari aquí a Medellín, aquí a Colombia? Sí. Bueno, esta es la tercera vez que yo vengo por acá, pero yo realmente, que lo que es mi profesión, que hablabas al inicio, yo por mi profesión viajo acá a Medellín, pero pues yo ya traigo el tango en las venas, pues, o sea, yo, Atrapada por el tango. sí, no, yo ya traigo todo este antecedente mío, ¿no? Toda mi historia y cómo me involucré en el tango, ya traigo todo eso. Entonces yo llego en Medellín por trabajo, pero realmente busco el tango, ¿no? ¿Cómo ha visto esa cultura del tango en Medellín? No, bueno, para mí maravilloso, o sea, es que desde el tipo de gente que te topas en otros países y que de pronto son como muy cálidos y abiertos y cómo te reciben, como que desde ahí ya te involucras, ¿no? Te enamoras, te gusta esa forma, ¿no? Entonces, entonces yo obviamente ya cuando yo empecé a bailar y todo este desarrollo que he tenido, ya he tenido la oportunidad también de viajar a Argentina, ya de vivir pues las milongas de allá, todo eso, ¿no? Entonces, yo empiezo a escuchar mucho de parejas también colombianas y todo eso, y empiezo a también como a investigar un poquito del tango que se vive en Colombia, y entonces me doy cuenta que la verdad aquí en Colombia y en Medellín es donde más se baila tango. Para mí, como la segunda lugar, ¿no? Donde más se baila tango. Entonces, entonces esta convivencia que he logrado, además del trabajo, con personas que compartimos el mismo amor por el tango, pues ha sido algo, la verdad, maravilloso para mí. O sea, yo veo aquí, ustedes son privilegiados, ¿no? Acá con tanto tango que tienen, y que reciben de todos lados, ¿no? Entonces, ¿Qué cree Ari que le puede aportar ese tango, esa cultura del tango a la cultura de una ciudad o de un país? no, pues simplemente lo que es el aprendizaje de una cultura diferente, a la que se vive en nuestro país, porque ciertamente, pues uno dice, bueno, México, pues lo relacionas con rancheras, con otras tradiciones, ¿no? Que se viven en México, que cuando tú dices tango en México, pues como que no, ¿no? Pero realmente platicar con al inicio, con todas las personas que de alguna manera llegaron al tango en mi país, eh, yo me encuentro que ha sido, te digo que hasta el nivel de que ha penetrado tanto en las vidas de cada uno de los organizadores de milonga, maestros, musicalizadores, de diferentes formas, que en México también tenemos gente que es profesional y que ha estudiado tango y que se ha preparado en tango para abrir una comunidad en México de tango y transmitir esa cultura y hacerla llegar a más gente, ¿no? Y que además se vuelven también en su estilo de vida porque además se preocupan por difundir también incluso hasta a jóvenes, niños. Por ejemplo, en México hay una ciudad que es muy cerca de León que se llama Querétaro. Hay una pareja de maestros que se llama Adriana Torman y Daniel Ramírez. Ellos son músicos de profesión, pero ellos se han preparado profesionalmente también en el tango. Y ellos a eso se dedican. Aquí trabajan para una universidad y tienen clases de tango ahí, donde tienen grupos con jóvenes, pero aparte también hacen un trabajo con los niños de tango. Entonces, para que te des una idea de qué tan involucrados estamos, que ya está en la parte bueno, en este sector que son los niños, hay una difusión ya en el tango en México, que a lo mejor no se pensaría, uno no lo imagina, si no estás involucrado no lo imagina, pero
pero esta cultura del tango ha impactado en muchos sectores en mi país, ¿no? En lo poco que ha visto aquí o en lo mucho, porque las veces que ha venido siempre está buscando el tango, ¿qué cree que le faltaría a esa cultura del tango aquí en Medellín? Pues mira, yo por ahora eh, me he involucrado, o más bien he podido como recorrer poco esta parte de Medellín. Sé que hay mucho más, sé todo porque yo los sigo también a las parejas que también han tenido un acercamiento con México de aquí, de Medellín, que han estado en nuestro país, que transmitiendo también todo esto toda esta cultura del tango. Yo siento que aquí han logrado como una difusión ya tan extensa que yo platico con gente que no, quizá de aquí mismo en Medellín, que no está involucrada con el tango, pero saben el nivel de tango que hay aquí en Medellín. Entonces, con eso también te das cuenta cómo se ha logrado tanto esta difusión de esta cultura aquí en Colombia, no específicamente en Medellín. Es mi tercera vez que vengo a Medellín, pero yo observo que para ustedes aquí hay, por ejemplo, en mi ciudad no tenemos como milongas como todos los días o todas, y a veces ni todas las semanas, ¿no? Como que uno sale a lugares como Ciudad de México o Monterrey o otras ciudades donde hay más comunidad y buscas, pero realmente yo veo aquí que lo tienen muy a la mano, ¿no? O sea, el tango lo tienen a la mano, la verdad, o sea, tienen muchos profesionales, muchas parejas que se han formado y que ha sido, y sobre todo que les han transmitido aquí a Medellín este amor, porque es un amor, ¿no? Por el tango. Entonces, yo la verdad, no, yo no sé, no me atrevería a decir como qué le haría falta porque yo veo que están muy comprometidos, ¿no? Y muy metidos en el tango, o sea, también desde niños, ¿no? Yo platicaba ayer con Maggie, que ella desde niña, ¿no? Junto con su Sí, hermana, o sea, aquí tienen a la mano, o hay gente que ha bailado, y también no solo ellos, he escuchado también de historias de mucha gente que desde niños desde- se involucraron en el tango. sí. Entonces, yo desde mi percepción creo que no podría como decir como que qué más le faltara porque veo que hay una cultura aquí del tango muy fuerte ya en Medellín, ¿no? Ujú. ¿Qué le gustaría encontrar diferente o especial que diga, ay, voy para Medellín, qué bueno que encontrara esto en el tango, o que quisiera un lugar, no sé, un estilo? ¿Qué le gustaría No, encontrar a mí diferente? me gustaría venir siempre a Medellín a bailar tango, ¿no? Porque aquí, o sea, lo tiene casi casi que también que en la sangre, ¿no? Me gustaría tener la oportunidad de venir también no solo de trabajo, y también es algo que voy a buscar y voy a intentar, si se puede, en este mismo año, a los festivales, ¿no? Sé que tienen el festival en junio, que es el Festival Internacional, Internacional, sí. y hay otros festivales en otras ciudades, no sé, en Cali, en Manizales, Sí. también sé que ahí también hay una gran comunidad de tango. Y bueno, y ahora Maggie y Camilo también han iniciado con un festival el año pasado, que fue la primera edición. Este año han iniciado con esto, entonces a mí me encantaría poder como vivir más de cerca todas las actividades que implican estos festivales, ¿no? No solo las milongas y talleres, sino también todos los eventos que se hacen en torno al tango, ¿no? Ya sea conversatorios, ya sea conferencias, ya sea conciertos, no sé, o sea, como todas, me gustaría tener la oportunidad de vivir también todas estas actividades, pero yo de entrada, yo cuando me paro en las milongas de aquí de Medellín, desde cómo es el abrazo y todo, pues ya desde ahí
te envuelves, ¿no? Ya estoy, ya, Ya, me quiero quedar. ya me quiero quedar, de Bueno, verdad. ya sabemos que Ari va a volver, no solo por cuestión de trabajo, sino a quedarse, mejor dicho, digámoslo de alguna manera, dedicada a disfrutar el tango de Medellín. Sí, y, y bueno, perdón que lo diga, también, ¿por qué no hasta venir? Incluso ya se está dando por ahí un poquito la apertura y la invitación. Yo soy DJ de tango, soy musicalizadora en Me México. adelanto. Es que ya les Sí. iba a decir que ella también nos tiene otra sorpresa y es que ella es musicalizadora, que nos cuente cómo llegó, porque nos dijo, empecé en el 18, cómo decidió meterse en esa parte de musicalización. Bueno, cerrando un puntito anterior del que estábamos hablando de qué me gustaría Sí, encontrar aquí en Medellín, también me gustaría participar de alguna manera con esta parte de la musicalización, ¿no? Poder musicalizar alguna milonga, que ya lo hemos platicado y que probablemente se dé en mis próximas visitas, ya de acuerdo con lo que he platicado con algunas personitas aquí, pero poder musicalizar y transmitir esta parte desde lo que yo hago, ¿no? Bueno, yo empiezo a musicalizar realmente cuando estábamos platicando todo este tema que se da durante la pandemia en el 2020. Yo me inicio a bailar, ¿no? Como milonguera. O sea, yo me inicio a querer bailar, a aprender a bailar, y esto se da realmente en el año 2018, 19. Entonces, para mí era como bailar, así, yo quería bailar todo el tiempo, ¿no? Pero cuando llega este momento de la pandemia, que hay que guardarse en la casa, que hay que aprender a disfrutar del tango desde otra manera. Hablábamos un poquito de que surgen estas milongas virtuales, que nos unen no solamente a la gente de mi país, sino que también se une a nosotros gente de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de realmente de otros lugares, ¿no? Entonces, cuando se da esta unión, y esto de estar en la casa y de disfrutar el tango de manera diferente, yo me empiezo a involucrar mucho en la música. ¿Por qué? Porque era lo que podía hacer. No podía bailar. O sea, podía bailar yo sola, ¿no? Pero no podía como en ese momento como compartir el abrazo, ¿no? Al que estábamos acostumbrados y que nos gusta, ¿no? Sentir. Entonces tengo que empezar a disfrutar el tango de otra forma. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a involucrarme con esta escucha, con esta autoescucha, a indagar un poquito más sobre las orquestas, a estudiar un poco más acerca de la música, de los diferentes estilos y todo eso. Y entonces, terminando una milonga virtual, previo a que llegara la pandemia, yo conocí un musicalizador que es uno también como de los más famosos en mi país, o bueno, no famosos, sino que, o sea, de las personas que más se han dedicado a esta parte de la musicalización, que se llama Rafa Mate, le llamamos en México. Eh, con él, terminando una milonga virtual, le digo, oye, Rafa, pues me gustaría como, y ya con esta inquietud yo de querer aprender más sobre la música, le digo, oye, pues ¿por qué no hacemos como unas juntaditas, virtualmente, claro, ¿no? Porque él vive en Ciudad de México, yo vivo en León. Entonces, ¿por qué no, aprovechando todo esto de la virtualidad, hacemos como unas juntaditas y empezamos como esta parte que me transmitas un poco a ti, desde tu punto de vista de musicalizador, porque él ya era musicalizador y todo eso, el tema de la música, las orquestas, los estilos, todo eso, ¿no? Entonces empezamos a tener sesiones todos los días, sesiones de tango, en donde en cada sesión analizábamos y escuchábamos una orquesta, no sé, un canal, una sesión, a la siguiente sesión un Disarli, un Troilo, Pugliese, Donato, o sea, en cada sesión empezábamos a precisamente a escuchar y a desglosar como esta parte, cómo se había formado esa orquesta, quién era el director, ¿no? Cómo fueron sus inicios. O sea, hacemos como un trabajo de estudio, como un grupo de estudio, que nada más éramos él y yo, ¿verdad? Pero era como un grupo de estudio en donde nos sentábamos a realmente a como a revisar como toda esta historia en las orquestas y todo eso. Y entonces
pues me empecé a apasionar mucho, mucho más. Y él que ya conocía, él a transmitirme lo que, el camino que él ya llevaba andado, entonces eso para mí fue súper enriquecedor desde su experiencia como musicalizador y aparte todo este estudio de las orquestas. Y después para mí el auto ya, o sea, aparte de esto, el auto escucha, ¿no? Porque ya una cosa es que lo que tú puedas estudiar, pero el desarrollo de un musicalizador se basa también en tu escucha, en tu gusto, en cómo vas desarrollando ese gusto musical, ¿no? Ah, Entonces así me empiezo a involucrar con la música y después cuando se termina toda la pandemia, yo ya a partir de estas reuniones que teníamos virtuales conocía mucha gente que no conocía en todo el país y entonces cuando se termina esto de la pandemia empiezan las milongas presenciales otra vez y entonces empiezo a musicalizar en las milongas presenciales, que ya fue otra realidad, ¿no? otro. Entonces empiezo a experimentar otro tipo de cosas, de sensaciones, todo, y empiezo a aprender cómo en una milonga real se crea ese ambiente que te va llevando y te va desarrollando como musicalizador una milonga, ¿no? Que realmente el musicalizador es el que va como midiendo esa parte de cómo, del ambiente, ¿no? De cómo se va construyendo una milonga desde que inicia hasta que termina. Entonces, en base a eso, vas adquiriendo una sensibilidad de qué música, de qué tangos puedes poner en cierto momento, qué tangos puedes poner en otro momento, qué tangos puedes poner al final. Pero todo eso ya es un desarrollo personal, ya es como algo que tú mismo vas experimentando y desarrollando. Entonces, realmente a partir de ahí es que yo empiezo como, primero con todo el estudio que hice en la milonga mientras estábamos en casa, y ya después, cuando termina esa parte, ya aplicada a lo que son las milongas, ya, En la ya realidad, la realidad en la presencial. realidad. Entonces empiezo a musicalizar ya en milongas importantes, pero ya en el país, no solo en mi ciudad, sino ya en todo lo que es en todo el país. Viajo a varios lugares, a varias ciudades, también en Ciudad de México y a donde me invitan, ¿no? Y también empecé a participar en los festivales también que se organizan en mi país, festivales internacionales, también empecé a participar ahí ya como musicalizadora en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es más difícil, musicalizar o bailar? Yo creo que, yo creo que van de la mano mucho. Cuando yo empecé a bailar, y yo creo que a lo mejor pasa a la mayoría de los milongueros, quizás muchas veces ubicas las canciones, los tangos, los has escuchado, los escuchas en cada milonga, pero no sabes a lo mejor mucho como qué orquesta es o qué Ah, año, como que ese tipo de cosas. Yo creo que ya nace de un gusto personal, ¿no? Del que quiera como involucrarse ya un poquito más y desarrollar esa parte, es como otro tipo de proceso. sí. Es otro tipo de proceso diferente al de bailar, pero para mí los dos son igual como de complejos, ¿no? O sea, que cuando llegas a conocer las dos partes, como la del baile y aparte lo de la música, no, bueno, pues ya tu baile se vuelve Fluido. más profundo, Así. más profundo, porque ya no lo haces con que, ay, escucho este tango acá, sino que ya lo haces con un conocimiento de que estás bailando, ¿sí? Ujú. Ya sabes que estás bailando, el tango que estás bailando, de qué orquesta es, de qué año es, ya sabes, o sea, y ya reconoces como el estilo que tiene esa orquesta, ya reconoces como los elementos que puedes utilizar para bailar ese, ese tango, ¿no? Y no estoy hablando de cuestiones técnicas del baile, estoy hablando de cuestiones sensoriales con respecto a la música. ¿Qué disfruta más, Ari? ¿Musicalizar o bailar? Ay, Ya. no, amo las dos cosas. O sea, si bien es cierto, me he preparado mucho y me he involucrado mucho en la parte de la música.
pero siempre también trato como de, a lo mejor no soy como la bailarina profesional y súper técnica y lo que quieras, pero disfruto tanto bailar, o sea, yo creo que todos los que estamos en este medio del tango, que somos milongueros, pero así empedernidos, disfrutamos tanto bailar, nos desconecta, nos involucramos tanto en ese momento que se crea cuando estás bailando. Y a mí me pasa que yo amo bailar, pero cuando musicalizo también es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente. Cuando musicalizo a lo mejor no puedo bailar tanto como, o no bailo tanto como cuando no estoy musicalizando, porque te requiere un poco más como de atención y ir construyendo precisamente esto que hablábamos en las milongas, qué vas a poner después, qué vas a meter ahí, entonces estás pensando como a ir armando ahí tu selección musical y que no, a lo mejor no bailo tanto porque estoy concentrada en ese momento, pero cuando bailo lo disfruto igual, o sea, es que para mí es muy emocionante las dos cosas, me causan un profundo amor y un profundo, no sé, es algo para mí que las dos cosas amo hacer, o sea, son diferentes tipos de expresiones. Sí, excelente, así es. Cada uno tiene su encanto, digamos. Ujú, exactamente. Cada uno Sí, tiene eso. sí. Bueno, entonces el que la metió prácticamente en este mundo fue el papá. Sí, sí, mi papá es el culpable. Y ahora, ¿qué dice el papá? Él sigue bailando tango Sí, y es bueno, feliz porque ya ella está completamente. sí, no, mi papá me apoya muchísimo. Él ahorita no está bailando tanto como antes porque tuvo un problema en la columna. El año pasado lo operaron, entonces ahorita se ha separado un poco o ha dejado un poco de lado esta parte del baile porque por todo el proceso de recuperación, porque las operaciones de la columna son como así, como muy, muy largo el proceso, Sí, ¿no? De recuperación. Pero de alguna manera él también sigue ahí involucrado cuando organizamos milongas, porque también he experimentado esa parte un poco, pero también he experimentado esa parte de organizar, porque he organizado algunas cositas ahí en mi ciudad, milongas y todo eso. Entonces, cuando organizamos algo, mi papá va, o sea, aunque no pueda bailar, pero va. O sea, va porque es el disfrutar y de mantenerte de alguna manera conectado, ¿no? O sea, ahí con el ambiente del tango. Pero no, sí, él sigue activo, incluso está él haciendo un curso de tangoterapia ah, con sí, con un grupo de Argentina. Entonces lo está haciendo vía virtual, un grupo de personas que conocimos. Cuando yo fui a Argentina tuve la oportunidad de viajar con mi papá. Entonces nos fuimos mi papá y yo juntos a excelente. Argentina. Entonces también fue una experiencia, la verdad, también muy hermosa. Y allí mi papá, bueno, es que mi papá trae todo este tema también que estudió como todas estas terapias alternativas, lo que es pues, Reiki, manejo de energías, todo eso. Entonces, cuando vamos allá, conoce a este grupo de gentes que hacen o que practican esto de la tangoterapia. Y entonces mi papá ahorita desde acá está haciendo el curso de tangoterapia, ¿no? Pero él se mantiene involucrado. A lo mejor no bailando tan activamente como antes o milongueando, pero se mantiene conectado Conectado. con la cultura del tango. Que Qué se- bueno. ¿Qué le recomienda Ari a las personas como que están iniciando en el canto? Paciencia. Sí. Paciencia, porque también estamos experimentando ahorita junto con mi pareja sentimental y mi pareja de baile en León. Estamos no dando clases como tal, pero abrimos desde el año pasado una práctica de tango. Una práctica que yo trato de dar enfocada a lo que yo puedo transmitir y lo que yo puedo compartir, que es la música, y que es en lo que yo tengo como cierto conocimiento y que aparte me gusta entonces compartir, ¿no? Me gusta manejar la práctica desde el sentido de la escucha, de qué te da cada orquesta, qué te da, o sea, como que la manejo más en ese sentido. Entonces,
Entonces, la práctica no es una clase como tal, como de técnica, sino que es una práctica para que escuches y bailes, ¿no? Entonces, yo a veces la gente, tenemos contacto con gente que va iniciando y siento que a veces el tango es un baile tan especial y tan de conexión que a veces cuando vas iniciando y que a lo mejor no logras como esa conexión o que tienes ciertos temores en esta parte de lo que es el tango es muy íntimo. Entonces hay gente que le tiene miedo a eso. Sí, Entonces sí se escapa, ¿no? Y se quiere ir a lo mejor al inicio. Pero hay gente también que regresa por algo. sí. Entonces, la gente que lo está iniciando, que lo está experimentando, yo les recomiendo que pongan, que se abran, que reciban, que aprendan a recibir, porque el tango mucho da. Entonces, a veces no sabemos recibir y es como apabullante lo que te da el tango y todo eso que dices, oh, wow, wow, esperen, ¿no? Es mucho para mí, es too much, así como de, espera. Entonces hay gente que se puede asustar o se puede realmente como conectar y desvivir como lo somos ahora nosotros, ¿no? Entonces yo le recomiendo a la gente que va iniciando que fluyan, que se abran, que aprendan a recibir, y van a ver qué experiencia tan bonita, ¿no? Cuando el tango entra en tu vida. Ujú. Qué buena recomendación, porque es verdad, yo digo que todos queremos más y lo queremos ya. Ajá. Y el tango no se trata no es esa inmediatez que hoy por hoy todo el mundo espera, ¿no? Quieres algo rápido, o hay gente que llega al tango esperando dar pasos, como impresionantes o qué sé yo, pero no entiendes realmente el sentido de lo que es el tango. El tango no es como hacerlo un pasos, ¿no? El tango va mucho, mucho más allá, es mucho más profundo, Sí. mucho más profundo. Entonces, eso, tener paciencia y dejar y aprender a recibir que todo esto que te da el tango, ¿no? Y esperar y tener ese proceso, vivir ese proceso que es muy hermoso. Ujú. Y disfrutar. Y disfrutarlo. Eso es lo más importante. Cuando aprendes a disfrutar el tango, es cuando te enganchas y ya no te quieres ir del tango de verdad. Sí. Cuando aprendes ese disfrute. Y por eso hay tanta gente que hoy por hoy tiene tantos años en el tango, ¿no? A pesar de todos los procesos que cada uno como personas vivimos y que permanezca el tango, que sea una constante en nuestras vidas, el tango. ¿Qué futuro le ve Ari al tango, digámoslo, en unos 10, 15, 20 años? ¿Cómo ve el tango? No, pues pues yo hoy por hoy digo que yo me veo bailando tango hasta que pueda. O sea, Sí, yo me veo bailando hasta el momento en que mi cuerpo me lo permita, ¿no? O sea, eso. Y yo creo que aún así, y aunque no lo permitiera, tengo esta parte también de la música, o sea, esto que también me llena claro. muchísimo. Entonces, para mí el tango es para largo, o sea, yo me veo igual en 10 años, igual, ¿no? Dentro Bailando, del tango. disfrutando. Sí. Bueno, ¿cómo le gusta a Ari que la recuerden en un futuro? Bueno, me gusta me ha sido ha sido muy bonito para mí esa experiencia cuando yo voy a musicalizar algún lugar que ya conozcan tu estilo o lo que tú puedes transmitir a las milongas en ese momento, ¿no? Entonces, me gusta que a lo mejor que la gente me ubique, me recuerde si ya me escuchó en alguna ocasión, que hay gente que de verdad cuando yo musicalizo se acerca a decirme, es que hoy en esta milonga sentí esto, sentí lo otro, ¿no? Porque de verdad hay gente que se acerca a decir o a querer como compartirte cómo conectó realmente en esa milonga, ¿no? Entonces,
todo eso para mí son cosas que yo creo que dejas como un sello en las Exacto. personas que te escuchan. Entonces, eso para mí es súper, súper satisfactorio. O igual cuando bailas, por ejemplo, ahora, ¿no? En Medellín, que te digan, "Mm, qué lindo abrazo, qué lindo", o cuando terminas una tanda de gracias por tu abrazo, no sé, son cosas que ya, ¿no? Ya dejas como tu sellito ahí de cómo, y la gente recuerda realmente esas experiencias, ¿no? Con uno. Entonces, uno es por ese lado y por otro lado el hecho de que también dejas en la parte de la musicalización y cómo transmites tú ese amor y es cómo construyes eso, esa musicalización en una milonga también es parte como de tu sello, porque cada quien, de Tiene verdad tenemos un sello, el tenemos un verde estilo en el momento de musicalizar o de bailar. o de bailar, Ujú. eso es cierto. Sí. Hay algo como que Ari diga, me faltó decirles o yo quisiera haberles dicho esto y se me olvidó. Hay algo que quiere como hacer algún énfasis. No, pues simplemente, bueno, primero agradecer mucho como el poder platicar un poquito también cómo vivimos el tango desde mi país. Que yo creo que cuando nos encontramos mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños, que bailamos tango, yo creo que hablamos el mismo idioma, Ajá, ¿no? O sea, yo creo que cuando de ahí en ese momento no importa qué nacionalidad eres, sí, como que todos, el idioma que hablas en ese momento es el del tango. sí, sí. O sea, por medio del abrazo y la expresión corporal y todo, creo que todo eso se olvida. Es muy bonito poder salir también a experimentar esto en otros, no solamente en tu país, sino en otros países, porque me ha tocado pues bailar aquí en Argentina, en Estados Unidos, y cada uno es una experiencia diferente, sin embargo, hablamos el mismo idioma. Cuando estamos en otro país, hablamos el mismo idioma y conectamos también. Entonces, yo creo que bueno, me gustaría como con esto, sí, como a lo mejor cerrar, que no importa dónde estés, siempre el idioma del tango es el que va a hablar, ¿no? Es el que nos va a conectar. Miren qué tan especial esa parte. Pues, o sea, todo lo que nos ha aportado, porque conocer de la cultura del tango en México, donde ni ella misma se imaginaba el avance y el alcance que tenía, para nosotros también muy, muy especial tener parte de conocimiento de eso y de ella es que es una mexicana, entonces excelente. Todo lo que nos ha compartido, conocer su experiencia como musicalizadora también, todo ha sido Ujú. importante. Pero miren esto tan bonito que acaba de compartir. Muy, muy. No, pues yo muy agradecida con Ari, No, muy, pues, muy agradecida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos todos esos conceptos. Y aquí a Medellín, Colombia, bienvenida siempre. Y muchas al gracias. programa, cuando vuelva Ari, se dice, Dora, yo quiero ir y comentar lo que viví, lo que entendí, lo que aprendí. Bienvenida al programa. Y Muchas algún gracias. comentario también, bienvenido. Muchísimas gracias, Dora, que realmente también el conocer este tipo de personas que se interesan por difundir el tango, ay, de verdad también es bien, bien bonito. O sea, también ha sido muy lindo conocerte. Muchas Ay, gracias. muchas Muchas gracias. gracias por tu espacio. Gracias a ti. Bueno, recordarles que todos los domingos a las 8 de la noche tenemos un invitado diferente que nos va a compartir experiencias, que nos va a contar, mejor dicho, se va a destapar aquí diciendo y contando qué siente, cómo lo siente, qué más quiere. Entonces, bienvenidos siempre para que nos acompañen y también decirles que bienvenidos todos los comentarios para mejorar siempre y mantener esta cultura del tango que nos atrapa de una manera que ya no nos vuelve a soltar. Así ¿Te es. puedes despedir? Bueno, muchísimas gracias a todos.
Yo ya viajo mañana de vuelta a México, pero seguramente nos veremos muy, muy pronto. Bienvenida nuevamente. Gracias, muchas gracias. Una feliz noche y recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín, Colombia, y el programa Voz Bostán. Hasta luego.